Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos en esta mañana por poder estar una vez más en la casa de Dios compartiendo su palabra. Amén. Y en este día Dios me ha regalado un tema muy bonito. Me lo regaló hace tiempo atrás, pero hoy es el día que Dios me da la oportunidad de poderlo compartir. Y créanme que la enseñanza del viernes va muy ligada a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque el viernes daban un testimonio, amén, de todo lo que Dios hace y de la manera en cómo Dios hace un proceso de restauración en nuestras vidas y la transformación que Él hace. Nosotros testificamos, ¿verdad?, del poder de Dios y de todas las maravillas que Él tiene. Y la palabra de Dios de hoy se llama: Él cumplirá su promesa de restauración. Todos los que llegamos a la casa de Dios en algún momento siempre llegamos viviendo un proceso difícil, ¿verdad? Un proceso de esclavitud, un proceso de dificultades, de angustias. Pero cuando llegamos delante de Dios empezamos a ser restaurados. Incluso, aún estando en el evangelio, nosotros constantemente estamos siendo restaurados. ¿Por qué? Porque es que Dios nos quiere llevar a esa estatura del varón perfecto. Por tal motivo, siempre nosotros como hijos de Dios necesitamos ser transformados, ser pulidos, ser cambiados, ser renovados. Y yo quiero hablar hoy de una historia muy bonita con relación a la restauración. De por sí la iglesia se llama Restaurando el Altar Familiar. Y cuando yo estudiaba este texto, entendía esta palabra, la gran responsabilidad que tenemos como iglesia. La restauración es una responsabilidad muy grande y algo que cuesta mucho delante de las manos de Dios, mi hermano. Con el simple hecho de que usted haya venido a este lugar, que usted se haya dispuesto, usted ha entrado en un proceso de restauración. Y antes de hablarles de la restauración como tal, Dios, algo muy característico y muy especial que tiene Dios es que Dios todo lo prepara. Él todo lo antecede. Él siempre está mostrando, revelando su propósito y su voluntad para empezar el proceso de restauración. Y eso fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo cae en exilio a causa de su desobediencia, a causa de su pecado, a causa de que no quisieron escuchar las instrucciones de Dios, porque créanme que Dios estuvo con ellos en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia, pero llegó un momento que el pueblo se salió de control, y al salirse de control vino juicio sobre ellos, a tal punto que quedaron exiliados en Babilonia. Pero créame que en medio de eso Dios da una promesa a la familia de David, a David y a su genealogía. Él da una promesa que en la genealogía de David iba a nacer el Mesías. O sea, había una promesa de Dios y eso no se podía saltar, no se podía volar, pero el pueblo tenía que aprender también a obedecer las ordenanzas que Dios les había establecido. Y comenzaron a adorar a dioses falsos, a dioses ajenos, comenzaron a hacer toda clase de cosas que iban en contra de los principios espirituales bíblicos. Y es ahí donde viene el pueblo de Babilonia y los mete a un exilio. Amén. Pero miren que como Dios es fiel, vamos a leer Jeremías 25, 12, 14. Ahí está la explicación de esta profecía donde dice que el pueblo de Israel iba a durar 70 días en cautiverio, 70 años en cautiverio, pero después de esos 70 años, ¿qué iba a suceder? Iba a venir otro reino que iba a venir en contra de los babilónicos, iba a destruir a los babilónicos y por medio de ese reino venía la liberación de su pueblo. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías 25, 12. Cuando tenga la oportunidad, léase el capítulo completo porque ahí está el resumen de lo que sucedió en el pueblo de Israel y lo que el Señor iba a hacer. Eso fue antes de que sucediera la liberación del pueblo de Israel. Y dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Amén. ¿Lo dijo o no lo dijo el Señor a través del profeta Jeremías? De lo que iba a acontecer. Aún eso no había pasado, pero había una promesa de parte de Dios de que su pueblo iba a ser libre, a pesar de todo, mi hermano.
Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. A pesar de cualquier situación, a pesar del exilio en que tú te encuentres, a pesar de la situación difícil que tú estás viviendo, a pesar de que estés en una vida desordenada, en una vida difícil, siempre van a haber buenas noticias de parte de Dios dándote una promesa. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Ese es un principio bíblico. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Tenían que vivir cautiverio. ¿Y qué es el cautiverio? Privación de la libertad en medio de un enemigo. ¿Cuántos se han sentido cautivos? Cautivos de un pensamiento, cautivos del pecado, cautivos de tantas cosas que vivimos a diario. El cautiverio no es solamente estar apartado de Cristo. Nosotros como cristianos podemos vivir cautiverios en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Tenemos una lucha con un enemigo, algo que va en contra de lo que Dios tiene, de un principio espiritual, de un principio bíblico, mi hermano. Si usted está viviendo algo que está en contra, mi hermano, sienta que usted necesita una restauración y que hay un cautiverio, que hay algo que le está deteniendo que usted no pueda avanzar en el reino de los cielos. Pero yo me aferro a esa promesa, a esa profecía de Jeremías, que dice que después de esto iba a venir un rey que iba a destronar a Babilonia, iba a venir la liberación. ¿Cuántos pueden creer en esta promesa en esta mañana? Que después del cautiverio, mi hermano, va a venir la liberación. Y va a empezar la restauración. Por eso tú has llegado a este lugar. Porque si has venido cautivo, el Señor te va a restaurar. El Señor te va a libertar. Amén. ¿Y qué sucedió más adelante? Viene la liberación del pueblo. ¿Y por medio de quién se da la liberación? Por medio del rey Persia Ciro, amén. Y miren lo que dice Isaías 45, 1, 3. Yo les estoy dando la introducción para que ustedes puedan entender de dónde sale el pueblo y qué es lo que Dios empieza a hacer. Y cuáles son las herramientas que Dios utiliza para traer liberación en medio de nuestras vidas. Él no era un rey judío. Era el rey de Persia, pero Dios lo utilizó a él para traer liberación a su pueblo. Quiere decir que Dios va a utilizar todos los mecanismos y todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos ser libres. Y aún el profeta Isaías lo proclama en su palabra. Fue palabra profética, mi hermano. Y la profecía tiene algo especial. Es revelada y se da cumplimiento. Tal así que se cumplió la promesa. Amén. Y dice, así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas y las puertas no se cerrarán. Miren la gran promesa y la bendición que Dios le entregó a este rey. Y lo bonito de todo esto es que este rey cumplió. Porque cuando empezamos a estudiar el primer periodo de liberación del pueblo de Israel, a la primera persona que se menciona en el libro de Esdras es al rey Ciro. Como aquella persona que le da liberación al pueblo de Israel y les dicen, vayan nuevamente a su tierra a reconstruir todo aquello que habían perdido. El pueblo lo había perdido todo, pero Dios necesitaba cumplir la palabra profética a través de este rey y sucedió. Tanto así que en 2 de Crónicas 36, 22, cuando se termina el reinado total de todos los reyes, se habla también del rey Ciro. Amén. Vamos a... Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, sigue mi hermano. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, sea con él. Miren lo que el Señor le entrega a este hombre, que edificara casa en Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿quién se iba a encontrar? El pueblo de Dios, amén. Por eso había una promesa que había sido establecido tiempo atrás, año atrás, pero era necesario que nuevamente ese templo del Señor, ese lugar de Dios fuera restablecido y que su pueblo volviera al lugar que Dios tenía. Quiere decir, mi hermano,
que si tú en este momento estás pasando por una dificultad, Dios va a utilizar elementos claves en tu vida para que tú vuelvas a la tierra prometida, a la tierra de donde Dios siempre te ha tenido, pero por situaciones o circunstancias tú has retrocedido, te has ido atrás. Pero el Señor quiere decir, yo voy a levantar, así como levanté a Ciro, el rey de Persia, yo voy a levantar siervos y siervas de Dios que van a estar contigo para que puedas volver al lugar que yo tengo para ti. Así que apláudele fuerte al Señor en esta mañana. Dios quiere restaurar llamados. Dios quiere restaurar ministerios. Dios quiere restaurar lo que tú sabes que le puedes entregar al Señor y que Dios te lo ha hablado en lo secreto, mi hermano. Porque el Señor nos habla en la intimidad, en lo secreto. Y sabemos que delante de Él tenemos algo grande por poseer. Pero muchas veces la cautividad, el exilio nos está deteniendo, no nos deja avanzar y no nos deja seguir. ¿Sabes qué sucedió cuando se dio el primer tiempo del retorno del pueblo? Solo se devolvieron 50,000, no se devolvieron todos. ¿Cómo haría usted si a usted le dicen, vas para tu tierra después de haber estado cautivo? Lo primero que yo hago es devolverme, porque si yo estoy viviendo en una cautividad o en algo difícil, pero hay unos que no, estaban acomodados. Yo quiero que usted lo entienda desde el punto espiritual. Dios les abrió las puertas, utilizó al rey, les dijo, vuélvanse, y solo se devolvieron 50,000. Algunos se dispersaron, se fueron a otros lugares, a otras regiones, otros se quedaron ahí porque tenían comodidad. Y muchas veces Dios nos está diciendo, necesito que vuelvas a lo que yo tengo para ti. Necesito que vuelvas lo que yo quiero entregar a tu vida, pero nosotros no lo permitimos. Tenemos los recursos, tenemos las bendiciones, tenemos la palabra de Dios, tenemos la respuesta de Dios, pero no permitimos que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas porque nos sentimos acomodados en el lugar de esclavitud. Y eso sucedió en ese momento. Pero aquellos que pudieron entender lo que estaba sucediendo regresaron a Jerusalén. Y ahí es donde empieza el proceso de restauración en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió 3 periodos en la restauración. Y yo voy a compartir con ustedes el primer periodo. Amén. El segundo periodo lo vivieron con Esdras. Y el tercer periodo lo vivieron con Nehemías. Lo vivieron con Zorobabel y con Josué. En esos momentos Josué era el sumo sacerdote y Zorobabel el líder en ese momento. Pero ¿saben qué es lo bonito de todo esto? Que ellos dispusieron su corazón, se entregaron delante del Señor y dijeron, Señor, aquí estamos para que tú puedas hacer esa obra en mi vida y en mi corazón. Mi hermano, tú llegaste a la iglesia restaurando el altar familiar, es porque tú deseas que haya una transformación en tu corazón y porque tú te tienes que levantar en fe, moviéndote, creyendo que Dios lo va a hacer. Así como Dios levantó líderes como Zorobabel y como Josué, Dios te quiere levantar a ti para que le edifiques casa, para que le edifiques altar, para que le edifiques algo precioso en la presencia del Señor. Santo es el Señor, amén. Gloria a Dios. Y ya conociendo de dónde salió el pueblo, vamos a entrar en el tema principal, que es la restauración, amén, que es el tema de hoy. ¿Y cuáles son los principios bíblicos de la restauración? Vamos a hablar sobre el libro de Esdras, el primer periodo del retorno. El primer paso de la restauración y lo que sucedió en el pueblo de Dios es que restauraron el altar. Lo primero que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer para tener una restauración efectiva es restaurar el altar. ¿Y qué es el altar? Es el lugar de comunión. Es el lugar donde el pueblo presentaba ofrenda y holocaustos delante de la presencia de Dios. Mi hermano, si tú quieres una restauración efectiva en tu corazón, tienes que restaurar tu altar. No puedes estar divagando. No puedes estar moviéndote en tus fuerzas, en tu humanidad y en tu carne. ¿Ustedes por qué se imaginan que lo primero que restauraron ellos fue el altar? Ustedes mediten por un momento por qué para ellos era importante ese lugar. Cuando iban nuevamente a restaurar el templo, lo primero que ellos restauraron fue el altar. No restauraron más nada. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Esdras 3:2. Gloria a Dios.
Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ellos sabían que ese era un principio bíblico, que el altar tenía un valor muy importante, pero en la vida cristiana de nosotros, el altar también tiene un valor súper importante. Mi hermano, si usted quiere tener bases firmes en la vida como cristiano, usted tiene que tener una vida de altar, una vida de ofrenda, una vida de alabanza, una vida de adoración. Una restauración no va a llegar si eso no hace parte de su vida. Usted puede venir los domingos a la iglesia, usted puede levantar sus manos, usted puede tratar de hacer muchas cosas, pero si usted no repara su interior, no repara lo que hay en lo profundo de su corazón, ahí no va a suceder nada y usted siempre se va a sentir de la misma manera porque no ha habido una sanidad, porque su altar todavía está destruido. Por eso, para que usted pueda entender que entró una restauración, usted tiene que limpiarlo todo. En la casa tiene que haber limpieza total. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro corazón. Y como la pastora cantaba al inicio, tenemos que menguar para que Él crezca. Y menguar es decirle, Señor, por amor a ti, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea es a veces sobreponer mi humanidad, sobreponer lo que yo soy por lo que Dios tiene a mi vida. Hay muchas cosas que no nos van a gustar, que nos confrontan, pero que son necesarias y que el Señor nos está diciendo, es que yo necesito moldearte y colocarte de esta manera para que tú puedas dar ese fruto en abundancia y en bendición. Por eso, mi hermano, si usted está en un proceso de restauración, usted necesita tener una vida de altar. Si eso no sucede, mi hermano, preocúpese, pregúntese, ¿cómo está mi vida de altar? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Por qué? La palabra de Dios dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Usted entre menos horas, más carne tiene. Usted entre más horas, más espíritu tiene, mi hermano. Así que no nos podemos creer los súper espirituales no orando. Tengamos mucho cuidado, mi hermano, porque es que nosotros tenemos que alimentar el espíritu. Pero si nosotros no tenemos una vida de altar, ¿qué le estamos entregando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Usted cree que lo que se va a despertar en usted es lo espiritual? Pero si usted deja que su carne tome fuerza, ¿qué es lo que va a suceder? En su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en su vida. La carne se levanta y comienza a hacer estragos, mi hermano. Pero si usted, aún en el cansancio, en la prueba, en la dificultad, como sea, usted llega al altar, así sea dormido, cansado, porque muchas veces no llegamos de la misma manera al altar de Dios. Hay días que llegamos sin fuerzas. Como hay días que todo es gozo, regocijo, es hermoso en el momento que estamos en el altar. Pero en ese momento, cuando estamos sin fuerza, le estamos diciendo al Señor, oh Padre, yo estoy sin fuerza, ayúdame, porque yo sé que te necesito y solo contigo puedo ganar la victoria. Así que, mi hermano, el primer paso de la restauración es el altar, amén. Y dice, restaurar es reparar algo que en algún momento fue destruido. Reconciliación. Eso es restaurar. Gloria a Dios. El segundo punto es colocar los cimientos. Todo cristiano necesita ser fundamentado, cimentado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y qué hizo el pueblo? Colocó los cimientos. ¿Y qué son los cimientos? Las bases, las columnas para la edificación. Un buen cimiento hace que la construcción no se caiga. Cuando usted tiene buenas bases, cuando usted tiene buenas columnas, aunque venga lo que venga, mi hermano, aunque venga el viento recio, nada lo va a poder mover. Nada va a poder quitarle la bendición que usted tiene en el reino de los cielos. Amén. Dice que es el primer nivel de la estructura para que la obra empiece a tomar forma. Primero, ¿qué hacemos? Levantamos el altar. Segundo, colocamos los cimientos para la restauración. ¿Cuánto necesitamos colocar esos cimientos en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos esas bases? ¿Cuánto necesitamos fortalecer? Aún Jesús nos habla, en la palabra de Dios nos habla que el que está cimentado sobre la roca, ¿qué sucede? Que aunque vean vientos,
tormentas, situaciones, dificultades, nada va a poder mover ni soltarnos de esa roca, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros podamos colocar los cimientos. ¿Y qué dice Esdras 3, 10, 13? A la luz de la palabra, mi hermano. Gloria a Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey de Israel. El siguiente, mi hermano. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Cuando yo leía esta parte, mi corazón se conmovía mucho. Porque miren lo valioso que es una restauración. Mira lo que hicieron los sacerdotes, los ancianos. Gritaban voces de júbilos, de alegría, porque se habían echado los primeros cimientos de la casa. Y así debe ser el corazón de nosotros delante de la presencia de Dios. Y eso ministraba mi corazón y ministraba mi vida, porque como iglesia eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando vemos que el Señor está haciendo algo en alguien, cuando vemos que el Señor está colocando fundamento, cuando vemos que el Señor está colocando los cimientos en medio de cada persona. Cuando empezamos a ver los frutos. Porque ellos sabían que algo valioso estaba sucediendo. Porque algunos que tuvieron en algún momento el privilegio al ser exiliados se pudieron dar cuenta que lo que tenía era valioso. Mi hermano, muchas veces lo que tenemos es algo valioso, pero a veces no le damos la importancia que merece. Y a veces no nos damos cuenta que el Señor quiere restaurar nuevamente el altar, porque el Señor lo hace. El Señor restaura, el Señor levanta, el Señor liberta, el Señor nos saca de la esclavitud. Pero para eso es necesario que nuestro corazón se llene de regocijo y de gozo por lo que el Señor nos está entregando. Mi hermano, tú que estás en este lugar, en esta mañana, para mí en mi corazón es un regocijo, porque tú te estás restaurando, porque tú has llegado a un lugar de restauración, porque tu familia necesita ser restaurada, porque tus hijos necesitan. Así que cuando tú entres esa puerta, o cuando tú veas un hermano que vino solo por primera vez y después llega con su hijo, con su hermano, con su primo, con su familiar, mi hermano, siéntese gozoso, porque ha empezado la restauración familiar. Aleluya, Él es santo y poderoso, amén. Porque para eso nos ha llamado, incluso, mi hermano, cuando tú veas que alguien empiece a reverdecer, gózate. Yo me gozaba el domingo pasado con el matrimonio de mi hermana Rosy y mi hermano Juan, y coloco ese ejemplo porque yo me gozaba y mi corazón se llenaba de alegría, porque son oraciones respondidas. Cada uno tiene anhelos en el corazón, y conforme a esos anhelos el Señor los va a conceder en el interior de nosotros, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que nosotros hemos confiado y creído, amén. Y cuando yo veía ese milagro en ellos, yo me llenaba de gozo, porque ¿cómo se sentirá el Padre al ver que ellos estaban dando un paso de obediencia? ¿Y cómo se debe de sentir la iglesia por lo que ellos están haciendo? Gozosos, alegres. Y así debemos hacerlo en todo lo que hacemos. La iglesia se hizo para restaurar. La iglesia se hizo para transformar. La iglesia se hizo para sanar. La iglesia se hizo para levantar. Eso es lo que hace el Señor. Mi hermano, por eso, cuando tú veas una victoria en otro, gózate, deleítate en el Señor, así como lo hacía el pueblo cuando estaba levantando los cimientos. Porque a eso nos ha llamado el Señor en la casa de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Llora con los que lloran y gózate con los que se gozan. En el Nuevo Testamento. Y de la misma manera, mi hermano, ¿cuántas veces no anhelan en su corazón que tienen una victoria y que todos se puedan deleitar con la victoria que Dios te ha entregado? A cualquiera, ¿verdad? A todos, en algún momento. Y así como el pueblo trataba de dar gritos de júbilo, mi hermano, gócese por el que entra por esa puerta.
Gócese por el que usted le está viendo frutos. Gócese aún por el que no le está viendo frutos. Gócese por él, ¿sabes? Porque el punto que viene, algo sucedió en el pueblo. ¿Por qué? A causa de que se estaban levantando los cimientos para la restauración, porque esto no es fácil. Y eso hace parte del proceso de crecimiento y de restauración como hijos de Dios, como iglesia y como pueblo, mi hermano. En el Señor hay gozo, regocijo. Gócese por el crecimiento de otros. Gócese y créanme, mi hermana, esta palabra el Señor me la regaló hace rato, hace tiempo atrás, y ministraba mi corazón. Porque la palabra primero tiene que llegar para después compartirla. Amén. Gloria a Dios. El tercer punto que sucedió en la restauración. Los adversarios querían detener la obra. En la restauración se van a presentar situaciones. Y eso sucedió en el pueblo. Cuando ellos empezaron a colocar los cimientos, se levantaron los samaritanos en contra de ellos. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Los argumentos que utilizaron los samaritanos en contra de ellos. Colocaron como ejemplo su vida pasada, todo el pecado que el pueblo había hecho, para tratar de desvirtuarlos delante del rey. Hicieron una carta. ¿Hasta dónde llegó todo? Una carta. Buscaron argumentos para decir que ellos no pagaban impuestos. Y tras de eso, le dijeron al rey que este pueblo era un pueblo rebelde, porque había cometido muchas cosas en su pasado. ¿Y cuántos vivimos del pasado? ¿O cuántos has escuchado que cuando tú estás en restauración se levanta alguien a decirte, es que tú eras, es que tú, y Dios está restaurando y está haciendo y todavía tú sigues siendo? Y estamos viendo los frutos y estamos viendo la bendición del reino de los cielos, pero es que tú eres así como le pasó al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque es que la restauración tiene una connotación espiritual tan grande y tan fuerte, mi hermano, que el enemigo siempre va a buscar estrategias para no permitir que tú crezcas y que tú avances. Quiere decir que cuando tú veas la oposición, cuando tú veas los samaritanos, cuando tú veas el que dice, y eso que eres cristiano, y eso que eres evangélico, y eso y que vas a la iglesia, y que te congrega, y que hablas de Cristo, pero es que tú antes eras así, ahora tú me vas a decir a mí que has venido a colocar cimientos en tu corazón cuando tú eras de esta manera. Eso fue lo que sucedió en la restauración. Y yo leía esto y yo decía, definitivamente a todos nos ha pasado. A todos. Yo creo que no hay excepción alguna cuando nosotros queremos buscar al Señor de corazón. Amén. Cuando queremos adorarle de corazón. Cuando queremos tener bases firmes. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Esdras 4:5. Amén. Para que ustedes se den cuenta. ¿Sabes cuánto tiempo duró la obra parada? 15 años. Solo por eso. Gloria a Dios. Y dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y el versículo 15, mi hermano, lo que yo les decía, cómo trataban al pueblo. Amén. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás el libro de las memorias. Estaba hablando de la palabra del libro de las crónicas, donde está todo el reinado de ellos. Amén. Y dice, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellos rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Ellos estaban buscando todos los argumentos habidos y por haber. ¿Para qué? Para que la obra fuera cesada. Por eso usted ve que cuando hay restauración hay bastante lucha. ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando hay restauración hay bastantes batallas, porque es que el enemigo no quiere que tú llegues a la plenitud que Dios tiene para tu vida. Y siempre va a utilizar esos samaritanos. Mi hermana, así que cuando usted vea que usted está pasando por eso, va por buen camino. No se preocupe. Cuando eso llegue a su vida, diga, estoy haciendo algo bien. Que por eso quiere ser la bendición estorbada para que mi vida no prospere. Así que, como decía hoy exactamente la hermana Eva, hablaba de las pruebas, amén. Y yo entendía, la iglesia va por buen camino. Restaurando el altar va por buen camino, mi hermano. Y más ahora que se habla de ensanchamiento. Vamos por buen
camino. ¿Y qué dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías? Y guárdela en su corazón. Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay muchos que nos quedamos ahí, en las cosas pasadas. Pero no queremos dejar que Dios haga lo nuevo en nuestras vidas. O que haga lo nuevo en otros. Porque pasamos recordando lo pasado, lo viejo. Pero ¿qué dice el profeta? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No te acuerdes de lo pasado. Vive en el presente y el futuro espiritual que Dios tiene para tu vida. Porque si te quedas en el pasado no vas a poder avanzar y alcanzar lo que Dios tiene para tu corazón. Amén. Aleluya, Él es santo. Y el último punto de esta enseñanza de la restauración, el templo será reedificado. Aunque los samaritanos quieran entrar con violencia, Dios restaurará. Dios lo cumplirá. Así que no temas, no desmayes, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer, conforme a su voluntad. Y al final de leer esta parte, algo sucedió, intervinieron 2 profetas, porque Dios siempre va a colocar su intervención a través de hombres de Dios, amén. Cuando tú entras en el proceso de estancamiento, aparentemente, porque entra la etapa del estancamiento a causa de la oposición, siempre Dios va a colocar esos siervos, esos ministros, esas personas que te van a levantar. Y en esa época 2 profetas muy importantes fue Ageos y Zacarías. Cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, esos libros hablan de Zorobabel y de Josué y de ese tiempo de periodo de la reconstrucción del templo. Cada profeta se manifestó en cada etapa que vivió el pueblo de Israel. En estos momentos estos 2 profetas hacían parte de la reconstrucción. Amén. Y es muy bonito las palabras de aliento que que Ageo y que Zacarías entregaron a estos hombres para que la obra se levantara nuevamente. ¿Cuántos a veces necesitamos esas palabras de bendición? Esas palabras de aliento. Y Dios siempre va a colocar a esas personas idóneas, indicadas para traerte palabra, aún personas que no están a tu lado necesariamente. Y se los digo por testimonio. Yo últimamente me sorprendo de algo con una persona que no viene a la iglesia, no se congrega. Me la encontré en mi trabajo un día y Dios ha colocado en su corazón colocarme todos los días palabras, textos bíblicos. Mi hermano, y es algo tan impresionante porque es que ese es el obrar de Dios. Todos los días cuando a mí me llega la palabra es conforme a la necesidad que tengo. Porque Dios ha levantado a ese Ageo y a ese Zacarías para que me recuerde que esto no es con mis fuerzas, es con el poder de Dios. Es con su Santo Espíritu, es con lo que Él ha establecido, amén. Y hay algo para que usted también esté apercibido. Cuando Zacarías da una palabra de Josué, usted se va a quedar sorprendido de las artimañas del enemigo cuando quiera hacer una destrucción, amén. Pero lo bonito de todo esto es que a la postre, a la final, el templo fue reconstruido. Usted va a ser restaurado, mi hermano. Y aunque aparentemente en este momento usted no está viendo la respuesta y aunque aparentemente todo pareciese como si nada sucediese, la bendición de Dios llega. Por eso el cumplimiento de la promesa de restauración llega. Y usted ha llegado al lugar donde Dios quiere hacer esa restauración, a la casa del Señor. Apláudale fuerte, amén, aleluya. Miren la intervención de Ageo y de Zacarías. Vamos a leer Ageo 2:13 para que usted se dé cuenta que Dios nunca deja a sus hijos, Dios nunca deja a la iglesia sola. Dios siempre va delante de su pueblo como poderoso gigante. Así que no temas, mi hermano, que Dios es un Dios perfecto para cumplir todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Amén. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y le respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda. Sigue, mi hermano. Y respondió Ageo y dijo así: en este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Sigue, por favor.
Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, y venían el lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Amén. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertís a mí, dice Jehová. Síguelo, por favor. Meditad pues en vuestro corazón de este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se ha hecho el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granero, ni el árbol de olivo florecido. Todavía más de este día os bendeciré. Miren lo que le estaba diciendo Ageo, amén. En este caso estaba hablando con Zorobabel. Miren lo que dice Ageo 2:4. Gloria a Dios. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora el Señor te quiere decir: pues ahora, iglesia cristiana, restaurando el altar, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, pastores Williams y Nelby, los sacerdotes de esta casa. Cobrad ánimo, pueblo, iglesia, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad por la casa de Dios. Porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Dios está en esta casa. Y Dios está con su iglesia. Y Dios está con su pueblo. Y Dios está con cada uno de nosotros. Esfuércese. No detengan la obra. No detengan el llamado. No detengan el ministerio. No detengan lo que Dios les ha entregado. ¿Cuántos ajeos Dios te ha colocado a tu lado para recordarte eso? Toma la palabra. Atesórala en tu corazón. Guárdala en lo profundo de tu corazón y levántate. Porque Dios va a levantar esos cimientos que en algún momento el enemigo quiso destruir y quiso colocar en poco delante de la presencia del Señor. Él es santo y poderoso. Amén. Aleluya. ¿Y qué dice Zacarías 3:1-5? Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Miren hasta dónde llega el enemigo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Sigue? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Porque tenemos a nuestro guardador en todo tiempo. Aunque el enemigo quiera venir con viento recio, así como quiso venir en la vida de Josué, el Señor con autoridad le decía: el Señor te va a reprender. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía que cumplir su promesa. Y si estamos bajo la cobertura de Dios, nada podrá detener lo que Dios ha establecido en lo que tú tienes en tu corazón. Amén. Y dice: no es un tizón arrebatado del incendio. Amén, mi hermano. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Sabes qué significa eso, mi hermano? ¿Cómo estaba él? Pero miren lo que Dios hizo. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios quita las vestiduras viles, iglesia, y nos viste de ropas de gala, aleluya. Porque ese es nuestro Dios todopoderoso. Y Dios quiere hablarte en esta mañana que Dios va a transformar, que Dios va a cambiar, que Dios va a restaurar, mi hermano. No le tengas miedo a la prueba, a la dificultad y al problema. Atesora esta palabra. Y si tú quieres ver la promesa de Dios, tienes que dejar que la restauración llegue a tu corazón. Si tú no permites que la restauración llegue a tu corazón, nada va a suceder. ¿Quieres quedarte en el exilio? De ti depende estar en el exilio. Porque Dios ha colocado a ese gran rey poderoso, todo soberano en medio de nuestras vidas para decirlo: levántate y ve a la tierra que yo te entregué. Y coloca los cimientos que yo he entregado.
Y aunque venga la lucha y la prueba y la dificultad, Dios va a estar a tu lado como poderoso gigante. Amén. Él es santo y poderoso, hermano. Es poderoso lo que estamos compartiendo en esta mañana. Es poderoso lo que Dios está haciendo y tú tienes que apropiarte de esta palabra. Porque cuando yo empezaba a estudiarla, yo me daba cuenta todo lo que cuesta la restauración. La restauración es valiosa. Por eso es que esta iglesia es valiosa. Porque en este lugar hay restauración. Aleluya, Él es santo y poderoso. ¿Cuántos exiliados no vienen de tantos lugares que han pasado tantas situaciones difíciles en el evangelio? Y vienen buscando una restauración en su corazón, en su vida espiritual. Mi hermano, es que aún siendo cristianos necesitamos ser restaurados. No crea que porque ya estamos en el evangelio, ya todo lo tenemos listico. Y quiero concluir con esto. Es hermoso, de verdad que el Señor ministraba mi corazón y mi vida a través de esta palabra. Gloria a Dios. Y dice, recuerda, Dios es un Dios de restauración y sus promesas se cumplen, así como la respuesta que Dios le dio al profeta Habacuc. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tardare la visión, aunque tardare la respuesta, espéralo, porque sin duda no tardará en medio de tu vida. Tu restauración llegará. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Tu bendición llegará de parte de Dios. Es santo, poderoso. Y ya concluyendo el mensaje, Dios me entregó una palabra para la iglesia y para los pastores de este lugar. Está en Ageo 2, 7, 8, amén. Y lo vamos a leer todos a una sola voz. Y esto ministraba mucho mi corazón. Dice, y haré temblar todas las naciones. Vamos a leerlo juntos, amén. 1, 2 y 3. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pastores, reciban esta palabra de parte de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera y daré paz en esta casa. Amén. Eso es lo que el Señor ha entregado en esta hora. Los invito a colocarse sobre sus pies. Él es santo, Dios. Él es poderoso. Mi hermano, atesore esta palabra en su corazón. Guárdela. Si usted siente que está en un proceso de restauración, entienda todo lo que el Señor le ha hablado en esta hora. Entienda de que la gloria postrera será mayor que la primera y que Él te va a dar paz. Amén. Gloria a Dios. Invito al Ministerio de Alabanza para que me esté acompañando en esta mañana. Y vamos a orar, hermano. Necesitamos restauración. Si no permite que la restauración llegue, mi hermano, muy difícil usted va a poder alcanzar la reedificación del templo. Es necesario. Permítale al Señor que lo restaure. Permita al Señor que haga la obra, porque es Él, créame, que el que hace todo. Permita al Señor que bendiga su vida, su corazón. De usted depende muchas cosas. De nosotros dependen, ¿sabes? Algo que yo meditaba del pueblo de Dios es que aunque Dios estaba con él, Dios fue justo. Porque ellos tuvieron que vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que como cristianos Dios es un Dios justo y tenemos que vivir las consecuencias de las decisiones que nosotros vivimos. Amén. Pero en medio de su amor y su misericordia, Él siempre está ahí, recordándonos que siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Dios es un Dios bueno,
misericordioso, un Dios justo, mi hermano. Ese es nuestro Dios. Así que glorifíquele, exáltele. Él es santo. Dile, ahí en lo profundo de tu corazón, dile: Señor, restaura. Restaura, Dios. Restaura mi vida, mi interior, Señor. Todos los días necesitamos ser restaurados, ¿sabes? En estos días el Señor me ministraba con la carta de Filemón, cuando el Señor hablaba sobre el perdón, cuando Pablo le manda una carta a Filemón por medio de Onésimo, que era un esclavo de Filemón, y Filemón había cometido un agravio. Y esa carta habla del perdón. Y el Señor ministraba a mi corazón, porque en la restauración debe haber perdón. Y cuando yo veía que Pablo le decía a Filemón, le decía: yo me hago a cargo por la deuda de Onésimo, yo entendía en mi corazón que así es nuestro Dios. Él se hace cargo por nuestra deuda. Amén. Y Él nos ha perdonado. Y una lección muy grande que entregaba a mi corazón es: el perdón cristiano debe ser parte cada día de nuestro corazón. Y entendía la restauración, porque si no hay perdón, los fundamentos no se van a colocar como es. No van a tener lo que necesitan. Pero tenemos que tener ese corazón de amor delante de la presencia del Señor. Tú eres santo, Dios, y eres poderoso. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Sabes, sumérgete a los brazos de papá y dile: Señor, gracias por ser el todo de mi vida, por ser el todo de mi corazón, por ser el todo de mi interior, Dios. Oh, gracias. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Ese es el amor restaurador del Señor. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Oh, proclama y dilo: en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir, o decláralo: de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá.